día 6 de agosto de 1945 tiene lugar el primer ataque nuclear sobre población civil. Desde entonces, la humanidad se enfrenta a la amenaza de una destrucción total. Siempre nos hablan de la Guerra Fría en clave de conflicto, geopolítica y élites diplomáticas que marcan el rumbo de la historia. En Icaris prestamos atención a la otra cara de la moneda, porque también hay una historia de la paz que merece ser contada. En este podcast, los días 6 de cada mes te hablamos de historia, pero también de actualidad, de los significados cambiantes de la paz y de la importancia en la política de la acción ciudadana. Acompáñanos y te lo contaremos. Queridas, queridos oyentes, Julia Cuallo y quien nos habla, Carmen Menchero, os damos la bienvenida a este nuevo programa del podcast Icaris, Historia de la Paz. Y bueno, os agradecemos que hayáis decidido acompañarnos en los próximos minutos. Emitimos este programa en noviembre y, como sabéis, el día 11 se conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial. Lo comento porque este momento representa un punto de inflexión para la historia del pacifismo, precisamente por la reacción ciudadana ante el horror de ese primer episodio de guerra total. En ese momento se abre un debate acerca de los significados de la paz, si era compatible o no con la idea de defensa nacional, y a partir de entonces surgirán organizaciones internacionales que desde distintos posicionamientos promoverán el activismo de signo pacifista. Y uno de los temas que lógicamente suscitó un importante debate en la opinión pública fue precisamente el derecho a la objeción de conciencia y la resistencia ante el reclutamiento forzoso de soldados. Y precisamente este es el tema del que os queríamos hablar hoy, del movimiento en España de objeción de conciencia e insumisos y de las razones por las que fue especialmente significativo en el contexto de la cultura de protesta de aquellos años. Para ello hemos invitado a un especialista en este tema. Se trata de Pedro Oliver Olmo, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y actualmente profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha. De hecho, cuenta con un bagaje importante, una trayectoria larga y fructífera como investigador y docente, que de hecho le ha permitido acreditarse como catedrático por ANECA. Además, Pedro aporta a los estudios sobre movilización antimilitar una visión, podemos decir que especialmente esclarecedora, por su condición no solo de historiador, sino también de activista. Es autor de obras como, por ejemplo, Cárcel y sociedad represora, La criminalización del desorden en Navarra, siglos XVI-XIX, o un libro en el que él describe como crónica sentimental, donde cuenta experiencias y vivencias, que se titula La utopía insumisa de Pepe Beunza, una objeción subversiva durante el franquismo. Recordad que a Pepe Beunza se le considera un pionero del pacifismo español, ya que fue el primer objetor de conciencia por motivos políticos y no religiosos durante el franquismo. Y bueno, su caso marcó un antes y un después en la historia del antimilitarismo en este país. También ha investigado sobre la pena de muerte en España, con una monografía sobre este tema, y además ha coordinado obras colectivas, como por ejemplo El siglo de los castigos, prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX, o el titulado Guro represión, sanción administrativa y control social, siendo también coautor de un trabajo muy interesante titulado Protesta democrática y democracia antiprotesta, los movimientos sociales ante la represión policial y las leyes mordaza. En definitiva, él confiesa practicar eso que llamamos egohistoria, combinando experiencias personales con técnicas de trabajo historiográficas. Y bueno, está especializado en el estudio no solo de la protesta antimilitar, sino también de
distintos fenómenos en su perímetro, como es, por ejemplo, todo lo relacionado con el hecho carcelario, instituciones penitenciarias o la pena de muerte. Pedro Oliver coordina actualmente el Grupo de Estudio de Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, GEPIP, que reúne a especialistas de distintas universidades dentro y fuera de España, y desarrollan una intensa e interesante labor de investigación que, si estáis interesados en conocer, podéis consultar accediendo a su página web a través de la URL que os dejamos en la presentación de este episodio. Hoy él nos va a hablar de su experiencia en relación con el activismo antimilitarista y nos va a ayudar a comprender la trascendencia de fenómenos como es el caso del movimiento de objeción de conciencia e insumisión en España. Y sin más preámbulos, damos paso a Julia Coallo y Pedro Oliver Olmo. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en otra sesión de nuestro podcast Icaris. Y nos gustaría mucho si nos pudieras explicar cómo empezó y por qué empezó tu experiencia con los movimientos antimilitaristas. Encantado de estar aquí contigo, Julia. Pues con esta pregunta, claro, me compeles, por así decirlo, a irme a mi más tierna juventud, aquello que por aquel entonces era todavía entre adolescencia y juventud, y que históricamente, y para que la gente se ubique, pues son los años 76, 77, siendo yo muy jovencito, como muchísima gente por aquel entonces, unos años antes más todavía, pero todavía en estos años te politizabas muy joven. Sí, en plena transición, si convencionalmente aceptamos eso de la que comienza con la muerte de Franco. Sí, en plena transición, incluso un año más tarde, vas arribando, por así decirlo, a la conciencia política. Yo estaba en movimientos cristianos, el movimiento Junior, pero que por aquel entonces, dentro del movimiento Junior, tanto los curas, sacerdotes, como los que estábamos prestando nuestro activismo, que era activismo con la infancia, pues el más de derechas, no sé, igual era de Juventudes Socialistas, ¿no? Era gente muy politizada, muy concienciada, muy lectora también de la literatura que por aquel entonces y las revistas que por aquel entonces nos llegaban. ¿Qué literatura, por ejemplo? ¿Qué textos? Pues leíamos de todo, desde los libros que nos iban llegando de la pedagogía del oprimido, por ejemplo, de Freire, hasta cuestiones relacionadas con política más general, ideología, pues eran los libros que empezaban a llegar del marxismo, sobre todo del anarquismo. Empezábamos a devorar algunos, ya incluso devorábamos más esos que los que nos venían provenientes de un cristianismo social, de la teología de la liberación, y eso ya estaba indicando algo, por lo menos en mi caso. Porque al igual que muchísima gente, yo creo que de esas generaciones, también la anterior, hay que entender que su proceso de concienciación política parte del imaginario del cristianismo social, que era el que teníamos, con el que habíamos nacido prácticamente, si tenían la suerte de haber nacido en entornos que, por ejemplo, en mi caso, lo propiciaban, y por eso llegué al movimiento Junior. Estamos hablando del año 77, 78. ¿En qué parte de España? En Albacete. Yo, cuando hablo de esto, toda mi socialización juvenil es en Albacete. Yo soy de un pueblo de Albacete, Balazote, que tuvo la suerte de recibir a un sacerdote en aquel entonces que provenía de compromisos sociales fuertes en América Latina y que enseguida pudo ver, pues, aquellos que teníamos una tendencia a aprender y a discutir con él, ¿eh? Yo recuerdo muy bien aquellas cosas. Con él aprendí dialogando. Fue un aprendizaje dialógico y muy interesante, muy joven, cuando yo además le empecé a plantear que estaba perdiendo la fe. Estaba perdiendo la fe en el sentido
genuino de la palabra, porque estaba ganando la fe en el sentido de pensar que era posible, ¿no? Una transformación social con compromisos políticos fuertes. Compromisos políticos fuertes que por aquel entonces, por la influencia, en mi caso, sobre todo del anarquismo, pues te llevaban a debates también de hondo calado que tienen que ver con mis trayectorias posteriores, sobre todo en torno a la cuestión de la violencia revolucionaria, que por aquel entonces había una izquierda muy propicia a todos esos planteamientos. Una cosa, ¿dónde se realizaban estos, es decir, estos encuentros entre esta juventud inquieta y este cura? Los ámbitos eran los lógicos, la parroquia, Ujú. en el caso que te estoy refiriendo, y el instituto. En mi caso era un instituto de orígenes franquistas proletarios, la Universidad Laboral, donde también el círculo más cercano, aquello que podíamos denominar a pandilla, dentro del Bachillerato Unificado Polivalente, el BUP, pues éramos, no sé, gente bastante radical, ideológicamente bastante radical, muy abierta, adolescentes con cierta labilidad. Yo recuerdo, pues siempre lo cuento, que teníamos al lado a un amigo con el que estábamos hablando, pues no sé qué, de ciertos mensajes de Durruti o de quien fuera, o que habíamos leído en revistas como Bicicleta, que nos fascinaba todo ese tipo de publicaciones, y más en Albacete, ver que llegaban. Y de repente, en cuestión de meses, se había hecho de Fuerza Nueva. Vamos, en el espectro totalmente contrario. Claro, una frigueza Bueno, extrema, vamos, que habría que estudiar también. había un contexto sociohistórico muy politizado. Yo recuerdo incluso que mis primeras, en el tránsito personal mío, ideológico, del cristianismo social hacia el anarquismo, hubo ahí un ínterin de apenas un mes o dos, también con influencias familiares, de querencia o de, no sé, me interesó mucho el PSOE. Y algunas veces luego, cuando lo recordaba, pues me hacía gracia por otras cuestiones, ¿no? De debates y de grandes diferencias que hemos tenido y mantenemos, ¿no? Con el Partido Socialista Obrero Español. Pero recuerdo que me gustó, en principio me gustó el PSOE, no me atraía nada por aquel entonces el comunismo ni el marxismo, aunque luego me vi ya en las coordenadas de una ideología heterodoxa, pero libertaria, anarquista, me vi un poco huérfano, pues estamos hablando de un joven, ¿no? Entre los 15 y los 20, 21 años. Y me acuerdo que me acerqué al marxismo también por la influencia de esa gran influencia que tenían entonces. Yo creo que siguen teniendo los profesores de secundaria, de filosofía, de historia. Me acerqué al marxismo sin anteojeras ni prejuicios y reconozco que aprendí muchísimo, muchísimo más todavía desde un punto de vista intelectual que de mis lecturas anarquistas decimonónicas, que eran un poco más, por así decirlo, más sentimentales, más emocionales, conectaban más con mi forma de ser, con mi manera de entender y de posicionarme ante el mundo. Y una de las cuestiones que quiero que quede claro por aquel entonces, que subyacía siempre en los debates con aquel sacerdote, que él era muy partidario de la no violencia, en los debates con mis compañeros y amigos anarquistas, en los debates con mis compañeros y en un momento contrincantes y luego colegas comunistas y demás, era el de la no violencia. También había tenido experiencias de respuesta antipolicial en algunas luchas estudiantiles que tengo en mi memoria. Es decir, la policía, es decir, en algunas manifestaciones estudiantiles estuvo como más agresiva. Es decir, Bueno, dices, me acuerdo, yo viví el cambio de un día para otro, prácticamente en la mente de un joven, el cambio de los grises a los marrones. Y yo recuerdo que con los grises no teníamos tanto miedo, quizás porque nos habíamos acostumbrado a lo que nos habían contado nuestros hermanos mayores o nuestros compañeros mayores, y luego porque los teníamos delante y no los veíamos, pero eran igual de brutos cuando se ponían en plan brutalidad policial. Pero no me refiero a nosotros, a la respuesta antipolicial nuestra. En algunos casos era violenta, era jóvenes tirando piedras o tornillos, o lo que tenías a mano, y recuerdo que eso a mí me
Te afectó mucho ese encuentro. Y me llevaba también a nivel personal a lecturas. Y por aquel entonces, si nos situamos en el año 77, en el paño histórico de lo que queremos hablar, yo no lo sabía entonces o no era consciente, había leído algo por ahí en alguna revista, quizás en Bicicleta o en algún fanzine que me llegara, que se había creado el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia. Entonces era de objetores de conciencia, pensábamos nosotros, pero luego con mucho placer leímos que era movimiento de objetores y objetoras de conciencia. Bueno, Claro. el caso es que por aquel entonces yo había oído hablar de eso, pero lo veía lejos, ¿no? Albacete estaba más entonces como en la periferia de las cosas. Pero llegaban igualmente, también en la provincia, llegaban todas, digamos, estas nuevas corrientes, estas nuevas ideas. He hablado de la revista Bicicleta, digamos, también toda la contracultura. Leíamos Ajo Blanco con una posición libertaria contracultural, leíamos El Viejo Topo, que era un marxismo heterodoxo que muchas veces nos atraía en ese sentido, leíamos todo eso y nos llegaba, y sobre todo nos llegaba pues esa idea de que había gente que había hecho objeción de conciencia, que se reunía en Madrid, pues te llegaba un poco el interés, cuando de repente en una pared muy famosa, la gente de entonces se acordará que había en la calle del Rosario, una calle, la más larga de toda la ciudad, una pintada, yo creo que era el año 77 o quizás 78, yo era muy joven, desde luego vi una pintada que ponía movimiento de objetores de conciencia con el casco y la flor. Y aquello se me quedó mucho en la retina, luego supe que había, claro, estudiantes de Albacete en la Universidad de Murcia que habían entrado en esos entornos y participaban ya desde Murcia, por así decirlo, en los primeros inicios del MOC. Y bueno, pues con todo eso gravitando en mi cabeza, lo que hacíamos cuando llegábamos a la edad universitaria era pedir prórrogas, porque era muy fácil pedir la prórroga por estudios universitarios, pero ya debatiendo con mis amigos y planteándoles que lo de la objeción de conciencia, el rechazo al servicio militar, pues parecía mi opción. Aún así, como no sé si sabes, esto en los pueblos sobre todo en los pueblos de la España entera, de la España toda, en realidad, se celebraba desde tiempo, íbamos a decir inmemorial, pero vamos, desde mucho tiempo atrás, décadas atrás y antes de la Guerra Civil, las fiestas de los quintos, cuando te van a tallar, te llaman a la oficina municipal para el tallaje de cara a la incorporación a filas, pues los quintos hacían como unas fiestas que también eran ritos iniciáticos con una masculinidad muy de la época. Pero claro, la masculinidad de la época que también estaba cambiando. Y aunque fuera en un pueblo, en mi caso Balazote, yo recuerdo con muchísimo cariño y emoción incluso la fiesta de los quintos que duraba una semana en la que las familias, las madres, los padres no contaban contigo, por supuesto no contaban contigo los profesores, no contaba contigo nadie porque estabas con tus amigos que eran llamados a filas pasándotelo bien. Con eso había lugares muy comunes que incluso nosotros, que éramos más bien de una generación ya en la transición, que donde se notaban ya cambios, había bastante gente de izquierda, no toda, lógicamente, pues seguíamos el ritual de escandalear, de emborracharnos, de robar gallinas, de cantar canciones muy irreverentes y todo eso. Yo lo pasé bien y ya entonces algunos de mis amigos, y no todos por aquel entonces, yo creo que ya había salido yo incluso en la prensa de la época era el año 81, mi quinta es la del año 81. Con algún mensaje mío o que yo protagonicé, alguna acción colectiva o alguna rueda de prensa hablando de la objeción de conciencia y de que yo era objetor de conciencia y promovía el antimilitarismo y prefería la cárcel antes que el servicio militar obligatorio, que era algo que sonaba, te puedes imaginar, en esa época, extremo. Y que incluso lo sacaran en un titular de prensa, eso sonaba muy fuerte y sobre todo sonaba muy fuerte en tu entorno familiar. Muchos de aquellos jóvenes como yo les costó mucho más hacer esa ruptura, porque muchas veces era una ruptura y en otros casos no, era mucho más suave, dependía de la actitud de los padres también, claro, el que lo hablábamos entre nosotros, y entre nosotras, porque también había bastante gente en los grupos.
bastantes mozas, hablábamos de que tengo más miedo a mis padres que al ejército. ¿Es verdad eso? Sí. Me da más miedo mirar a la cara de mi padre y decirle voy a ser objetor de conciencia y es posible que vaya a la cárcel que la cárcel misma y el tribunal militar o lo que sea, el consejo de guerra que me abran. Hombre, no seas exagerado. Sí, había gente que tenía ese vértigo. Yo creo que hay a personas que esto les cuesta imaginarlo, pero cuando estás, y más los que tenemos el oficio de la historia, de la investigación histórica, tenemos que pensar, tener esa empatía con el pasado y situarnos en la mentalidad y en la actitud de jóvenes, en este caso son jóvenes, que sienten el vértigo, lo que yo llamé en algún momento el vértigo de la desobediencia. Bueno, no había nada más que diera más vértigo que eso, ¿no? Pensar que ibas a desobedecer. Y mira, entonces podemos decir que en España, yo creo, con respecto también a mis estudios y en parte también en Italia, por ejemplo, pero es uno de los países de Europa Occidental donde, y a lo mejor nos puedes ayudar a entenderlo mejor, la no violencia o el antimilitarismo, esta crítica también que me estabas comentando al ejército fue más fuerte por alguna característica sociológica específica. Sí, yo creo que incluso se puede hablar de un magma cultural, sociocultural, que podríamos incluso definir, aunque haya que hacer muchos matices, como de pacifismo sociológico. Pacifismo sociológico que tiene que ver, hablando grosso modo, con líneas muy gruesas, sociológicas o sociohistóricas, yo creo que tiene que ver con el hecho, ya no de la guerra civil y de la memoria, porque mucha gente dice, la memoria anarquista antimilitarista del pacifismo histórico, el antimilitarismo histórico, yo creo que eso quedó bastante borrado. Influyó en las militancias mucho más, experiencias más coetáneas o recientes, como el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos o los refractarios franceses a la guerra de Argelia, en la gestación del movimiento. Pero en lo que tú has preguntado, hay que duda cabe un pozo de la memoria de la guerra civil y sus consecuencias, que no olvidemos, son 4 décadas de dictadura militar. Y después, para explicar también un poco bien esto, y después el fleco más duro que fue cuando nos quedamos sacudidos viendo que es posible un golpe militar otra vez en 1981. Claro, había un miedo en las personas. No se puede explicar. Dice, ¿cómo tuvo esa eclosión el movimiento por la paz y el desarme anti-OTAN en España en los años 80? Es que los españoles son muy antiamericanos. Bueno. Eso hay que matizarlo. Lo que pasó en la década de 1980 es que el golpe militar fallido, menos mal, de 1981 descubrió, y hubo una reacción social al respecto muy, muy subterránea, no solo la de la calle reivindicando la democracia y contra el golpismo, sino que descubrió una animadversión social hacia ese ejército. Y eso ayudó muchísimo a la movilización anti-OTAN, pero sobre todo ayudó a algo que se le escapa a mucha gente, y es que durante los años 80, una de las instituciones peor valoradas en las encuestas que entonces se hacían sobre el ranking de valoración de las instituciones era el ejército. El ejército estaba muy mal visto a lo largo de los años 80, que eso explica que se gestara también con nuestra actuación, nuestra movilización, esa cultura, esa actitud social contra la puta mili, que se empezó así a llamar, y luego va a eclosionar también como tal cultura en periódicos, en fanzines, en cómics, en películas, en series de televisión, etcétera, en pintadas por todos sitios, la puta mili, y va a provocar que vamos a decir, el Estado, para meter ahí más actores políticos, reaccione con 2 medidas que son fundamentales para que el ejército recobre ese prestigio social que había perdido. Uno es la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y otro fundamental es las misiones humanitarias en el exterior, sobre todo
en el caldo de cultivo ya de los años 90 con las guerras en los Balcanes, etcétera. En los años 80 el ejército su prestigio lo tiene por los suelos y eso a nosotros nos vino de perlas porque lo supimos leer y lo supimos aprovechar. ¿Y cuántas personas? Porque una crítica, ¿no? A menudo cuando en los seminarios sobre todas estas cuestiones, que era una porción, ¿no?, de la población muy reducida, o, digamos, por ejemplo, en Albacete, el grupo del movimiento de objetores y objetoras de conciencia, ¿cuántas personas incluye? Es decir, a nivel numérico, que es lo que yo creo que resulta un poco más complejo, ¿no? Entender, aunque luego las manifestaciones anti-OTAN fueron masivas, yo creo, e importantes, ¿no? Al principio de los años 80, digamos, en la juventud era algo difundido, no difundido, era una minoría de rebeldes. Bueno, claro, ahí estamos, si ya nos centramos en eso, estamos hablando de un ciclo muy largo de desobediencia civil, de movilización, que ya sabes que comienza en el tardofranquismo en 1971 y va a acabar en 2001, 2002, y que por lo tanto tiene que observarse en sus distintas fases. Desde siempre, y más aún desde el principio, estamos hablando no de minorías, de inmensas minorías. Uh-huh. Si tuviéramos que utilizar ahí cuantitativismos, no entenderíamos nada. Porque lo que hay que hacer en lo que podemos entender como movimiento social es la capacidad de influencia que tiene un movimiento social, que puede estar compuesto por muy poca gente, evidentemente en los grupos de objetores de conciencia y de no violencia que comienzan a movilizar esto, a dinamizarlo, había muy poca gente, muy poca numéricamente, mejor no cuantificar, y si cuantificas, pues ir incluso a la exhaustividad. Había un grupo en Valencia con Pepe Beunza, que en realidad, y con estudiantes y demás, que en realidad cuando se reunían en los mejores momentos de las mejores asambleas, pues eran 10, 12, 15. Había un grupo en Barcelona que podían ser más, y en Bilbao. Pero cuando fueron surgiendo ya en la transición grupos de MOC, encima juveniles, con lo que eso significa, a veces podía haber 40 o 50 y lo más normal es que luego en la dinámica diaria de promover las cosas, difundirlas y demás, o protagonizar acciones colectivas, igual eran 10, 15 y no eran más. Y luego encima desaparecían, y más en las ciudades universitarias, hay muchas, ¿no? Como podían ser pues Valladolid, otros que a lo mejor en Salamanca, en Granada, que luego a lo mejor en verano y hasta septiembre no se veía nadie, a pesar de que ocurrieran cosas y había que responder. O sea que hay que entender esto. Pero, sin embargo, su capacidad de influencia es otra. Y es que para entenderlo tenemos que ver qué oportunidades, podríamos decir políticas de contexto, favorecieron un crecimiento u otro en determinadas épocas. En la época del franquismo, pues claramente Pepe Beunza y los que se empiezan a movilizar, por pocos que fueran, Gonzalo Arias, los que se habían inspirado en Lanza del Basto en Francia, que a su vez era discípulo de Gandhi, cristiano, ¿no? El discípulo cristiano de Gandhi era Lanza del Basto. Bueno, pues estos eran muy pocos, pero sin embargo, ¿qué oportunidad tuvieron? Pues que hasta el año 71, 72, 73, hablar de objeción de conciencia era hablar de testigos de Jehová. Gente que por imperativo religioso no iba a la mili. Pero cuando empezaron estos, Pepe Beunza y otros, muy pocos, 4 o 5, no más, a declararse objetores de conciencia por motivos políticos, por motivos no violentos, por motivos pacifistas, aunque también le incluían ahí, evidentemente, el cristianismo, un cristianismo social, etcétera, etcétera, pues tuvieron la oportunidad de que en las Cortes franquistas se armó la de Dios es Cristo, o sea, con Blas Piñar, el ultraderechista, vociferando, con la prensa de la época ocupándose de la cuestión y generando 3 o 4 personas, 15, da igual, en la marcha de Ginebra, que vino desde Ginebra a apoyar a Pepe Beunza en la cárcel, en las prisiones militares del franquismo donde él se encontraba, pues había unas decenas de personas, no muchas más, que encima no les dejaron entrar a España. En la frontera los cortaron y detuvieron a los españoles. ¿Y tú conociste a Pepe Beunza? Pues sí, y lo conozco. Lo conoces. Él ahora es un jubilado, como te puedes imaginar, y es un hombre simpaticísimo, y ahí lo tenemos.
ayudando, participando. Yo sabes que escribí un libro sobre él, sobre su experiencia, su epopeya. La utopía insumisa de Pepe Beunza habla de esos años, del año 71 al año 75, que es cuando surge la primera acción de objetores de conciencia colectiva, que es la de Can Serra, un grupo de jóvenes a los que ha dinamizado Pepe Beunza y Gonzalo Arias, junto con los grupos que ya hay de objetores de conciencia, desobedecen, no se incorporan a filas todavía en pleno franquismo. Lo que hacen, la oportunidad que tienen en los de Can Serra, es que consiguen hacer el de tambor de resonancia frente a una dictadura que está declinando y respuestas de gente de la oposición y demás que empiezan a apoyar, ¿no? Esa es su oportunidad. Y en el año 77, ya con el proceso de transición propiamente dicho avanzado, surge el MOG. ¿Y ahí cuál fue realmente la oportunidad que tuvieron de dinamizar y de hacerse fuertes, hacerse influyentes? Pues su némesis, que era el ejército. El ejército seguía siendo franquista, seguía siendo golpista, seguía intentando lo que se llamaba el partido militar, entre comillas, influir en el proceso constituyente, y provocaron que algo que se podía haber solucionado en aquel entonces, que era que en la Constitución se hubiera incorporado la objeción de conciencia como un derecho y no como un motivo de excepción, que es lo que finalmente acordaron los constituyentes por la presión del ejército, hizo que un movimiento que en aquel entonces podría haber derivado hacia otra cosa, se hubiera homogenizado, seguramente homologado, quiero decir, con otros países europeos, como una especie de sindicato de objetores de conciencia, que aceptara una prestación social sustitutoria, como en otros países. Pues no, lo que hicieron fue dejarlos en la oportunidad de radicalizarse, de rechazar toda forma de conscripción y de seguir ahí planteando un reto de desobediencia civil al ejército, que camufladamente, y para que el mismo ejército no se molestara y la sociedad civil tampoco se enterara mucho, mediante una carta interna que el vicepresidente del gobierno, el general Gutiérrez Mellado, mandó a todos los cuarteles, dijeron: mirad, el problema de los objetores lo vamos a resolver de esta manera, los vamos a dejar en incorporación aplazada. Cuando os aparezca un objetor de conciencia, como por ejemplo hice yo en el año 82, ya cuando me tocó, cuando se presente en la caja de reclutas un joven diciendo que no va a la mili porque es objetor de conciencia, lo declaráis en incorporación aplazada. ¿Y eso qué significaba? Que se iba a su casa. E iba a su casa y por lo tanto, como si fuera una mancha de aceite que iba creciendo, eso fue creciendo. De tal manera que años más tarde se convertiría en un problema de absorción. ¿Cómo absorbemos esto ahora? Y así fue, ¿no? Así fue, por las torpezas de la respuesta política, la vamos a decirlo así con empatía, torpezas por hacer caso y considerar que la objeción de conciencia no era un derecho, sino un problema político por la presión del golpismo militar, consiguen que un movimiento como el de objetores de conciencia, que había partido de la no violencia, que aceptaba en un principio una idea de servicio civil alternativo, se fuera radicalizando hacia posiciones anticonscripción, hacia posiciones de insumisión total, de rechazo y antimilitarista. Sí. Conservando, eso sí, que ese fue otro de los aciertos, yo creo, de este movimiento, conservando la no violencia en su repertorio de acciones y en su identidad, que eso es muy importante también, la manera que tenían de representarse, de proyectarse hacia la sociedad, el discurso que tenían, la apelación que hacían a los valores colectivos como la paz, la no violencia, la mediación y resolución en los conflictos, el rechazo a un servicio militar que no solo era un problema para los jóvenes en su edad más importante, sino que también era un problema elitista, clasista, machista, sexista, homófobo. Todo esto ya se utilizaba en aquellos discursos, fue calando y se consiguió un movimiento social, que es algo, y eso lo explico mucho a mis alumnos, a mi alumnado, le digo, un movimiento social es algo que se mueve, pero que tiene que hacer mover. Si no hace mover, no es un movimiento social, es un grupo de presión, es un grupo que incide, es una plataforma, lo que queráis, pero como en otros países europeos, donde los objetores de conciencia fueron como gente en una urna de cristal, pero sin apenas proyección y capacidad de incidencia social, en España sí que se consiguió
los objetores de conciencia o el movimiento de objeción de conciencia, porque repito, tenían muchas mujeres dentro también, muchas mozas, el movimiento de objeción de conciencia incidiera socialmente y se convirtiera ni más ni menos que en un fenómeno social y cultural de primera magnitud en los años 90, con una apuesta tan radical como es una campaña de desobediencia civil, la insumisión, que llevó a jóvenes a la cárcel, a mí incluido, pero en su mayoría no. ¿En qué año estuviste en la cárcel? 94. 93, 94. Del 93 al 94 estuve los 365 días. Un año entero, sí. Y en muchas cárceles, porque esa es otra experiencia mía personal. Madre mía, un año en la cárcel es intenso. Pero eso fue porque desde siempre, esta es otra característica de este movimiento, se intentaba hacer valer en la práctica, no solo en el discurso, esa idea de o todos o ninguno. Terminé siendo reobjetor. Reobjetor es que cuando ya el gobierno reacciona a eso que antes he dicho, de tengo aquí una masa de objetores que no sé qué hacer con ellos, les da una amnistía encubierta, los declara libres de toda culpa y de toda obligación. Hubo algunos, bueno, dentro del MOC se planteó, aunque no fue una estrategia consensuada, tampoco fue vetada, que personalmente mandamos cartas para renunciar a nuestra condición de objetores y poder volver a ser sorteados como mozos y poder ser otra vez llamados a filas. Claro, el gobierno no es tonto y se dio cuenta de la jugada. Lo que pretendíamos era lo del o todos o ninguno, ¿no? Era todos los que habíamos estado en la militancia y en la acción más desobediente hasta entonces, de repente nos veíamos descabezados. El movimiento se quedaba sin la gente que habíamos estado durante los 80 empujando. Y dijimos, hay que buscar una manera de estar con los que más jóvenes que van a llamar y los van a castigar de verdad, los van a meter en la cárcel. Y algunos lo conseguimos, yo fui uno, no muchos. El Estado se dio cuenta, pero conmigo no. A lo mejor era porque era de Albacete. Por lo que fuera, hubo algunos casos, no muchos, de los 2000 reobjetores que por lo menos presentaron la carta, que colamos. Y al colar, pues luego fui otra vez llamado a filas y entonces pude participar en la campaña de insumisión por la que durante tantos años había trabajado. Fui juzgado y condenado, pero entonces como habíamos provocado ya, era el año 91, más o menos, para que te hagas una idea, habíamos provocado tanto ruido y tanto desorden en las agendas judiciales, políticas y mediáticas, el gobierno reacciona una vez más torpemente y deja a unos objetores, como a mí, por haber sido juzgados por lo militar, con la posibilidad de estar solamente un año en la cárcel y por lo tanto no ir, porque con un año en la cárcel nadie iba a la cárcel, a no ser que tuvieras antecedentes muy graves, penales y demás, e irían solamente los condenados por la nueva legislación a 2 años, 4 meses y 1 día. Entonces, los de 1 año lo que hicimos es todo lo posible para, renunciando a las prebendas que nos posibilitaba la propia ley, intentar entrar en la cárcel. Y una vez en la cárcel, como a su vez nos intentaban aplicar distintas prebendas, redenciones, pedíamos a los jueces de vigilancia estar todo el tiempo para estar junto a nuestros compañeros que habían sido condenados a 2 años, 4 meses y 1 día, a los que sí que les pedíamos que aceptaran las redenciones para que ellos estuvieran como 16, 18 meses de cárcel y nosotros por lo menos 12. Y era una manera de cohesión y no era lo más importante de cara a la galería, de cara a la opinión pública, pero de cara a lo que era el cuidado interno del movimiento era muy importante. Sí. Que nos podíamos haber librado o haber estado muy poco en la cárcel, estuviéramos todo el tiempo posible junto a los que ya iban a ser condenados a estar más tiempo en la cárcel. Eso fue. Y entonces yo estuve en el año 90, al final tocó en el año 93, 94. Con el gobierno socialista. Con el gobierno socialista siempre. Yo he contenido con el gobierno socialista. En el año 93, 94, encima, cuando a mí de verdad ya me toca ir a la cárcel, encima es el movimiento, ya no solo el MOC, sino también otros grupos antimilitaristas que se han incorporado a la movilización, como los colectivos Miticaca o Caquichas de Euskal Herria. Estos grupos ya con el MOC aceptan el planteamiento más radical. Es como una desobediencia dentro de la desobediencia civil. Cuando el gobierno, viéndose desbordado, si hablamos del año 93, desbordado completamente por el número de objetores legales,
por el número de insumisos, por el número de presos que sobre todo en Navarra y en algunas otras partes del Estado, en las prisiones están montando un follón tremendo. Viéndose desbordados por el fenómeno, el biministro de entonces, el señor Belloc, decide castigarnos pero poquito. Que nada más que un insumiso entre en la cárcel, como a los empresarios que entran por algún follón que hayan tenido en una semana o dos, por favor, denles el tercer grado, que se busquen la vida, vayan a trabajar y vuelvan por la noche a la cárcel. Y entonces el MOC, Miricaca también, los grandes colectivos, los colectivos centrales de la movilización de entonces, responden con la desobediencia civil dentro de la desobediencia civil, que fue el plante el plante penitenciario, fue quebrantar el tercer grado. ¿Qué hacíamos? Cuando te daban el tercer grado, como siempre hemos actuado, mediante una acción colectiva, hacíamos una presentación colectiva, la policía nos tenía que detener porque estábamos cometiendo un delito ostensible y a la luz pública y nos llevaba a la cárcel. Y eso era, entonces ahí tenías que estar en la cárcel ya no en tercer grado, sino en segundo grado, es decir, en internamiento completo, y estuve un año. Y prácticamente dormías en la cárcel y podías salir por el día. Pero eso fue durante un tiempo que apenas fueron unas semanas para preparar la presentación pública de los que quebrantaban. En cambio, en la cárcel estuviste en la cárcel un año. Durante unas semanas, no me acuerdo cuántas, estuve en tercer grado. Y luego ya al quebrantar la condena me detuvieron junto a otros insumisos en la Universidad Pública de Navarra. Hicimos una presentación colectiva, la policía nos llevó a la cárcel y ya estuve hasta el final porque rechacé las redenciones que te he dicho, el juez de vigilancia penitenciaria lo aceptó y pude estar hasta el final, ya te digo, en solidaridad y en compañía con los más jóvenes, que yo entonces ya tenía 29 años, 30, y los insumisos que estaban entrando pues tenían 20, 21, 22, 23, 24, algunos, en fin, para que algunos por lo menos pudiéramos estar en solidaridad permanentemente en la cárcel con ellos. Sí. O sea que sí, que yo fui un activo militante de todas las estrategias que llevó el movimiento de objeción de conciencia durante los años 80 y 90, y la única que me perdí, pero vamos, no me importa, claro, la única que me perdí es porque yo ya acabé totalmente con mi experiencia carcelaria saliendo en el año 94. La única que me perdí es la última de las estrategias que impulsa el MOC, solamente el MOC, que es la insumisión en los cuarteles. Y eso fue ya al final, una vez, en el año 96, una vez que Aznar, cuando llega al gobierno, necesita pactar con los nacionalistas vascos y catalanes, le imponen así de claro que tiene que anunciar el fin de la mili, la anuncia para el año 2003, todos sabíamos que en la práctica eso no iba a ser así, y entonces el MOC utiliza la estrategia de insumisión en los cuarteles que protagonizaron unos pocos, no demasiados, insumisos, que lo que tenían legalmente era la figura de desertor. Llegaban al cuartel, se presentaban, cogían, por así decirlo, lo que antiguamente se decía el petate, ¿no? Acababan en el cuartel un día o así, y como ese día los mandaban fuera para casa, ya no volvían. Y entonces de esa manera volvían a poner el foco en el ejército, en los cuarteles, estamos hablando ya del año 97 en adelante, y ponían el foco otra vez en el ejército, que parecía que con lo de la idea de que se acababa la mili, el ejército no había tenido nada que ver en esto, volvían a colocarlo ahí el debate, y además también centralizaban la acción, porque todos estos insumisos en los cuarteles acababan encarcelados en la prisión militar de Alcalá Meco. Y entonces ya todos estaban allí, no estaban como hasta entonces en cárceles pues de Albacete, de Asturias, de Bilbao. Y volviendo a los contenidos más del MOC y de esta también perspectiva cultural o cultura política, sería de estos jóvenes y entre los cuales tú, digamos, militaste, hay, no solo en España, por supuesto, pensemos en otros países como Alemania Occidental o Italia, casi una celebración, ¿no?, de la violencia entre una parte, obviamente, de la juventud.
Y hay esta idea que la revolución se podía conseguir a través de la violencia y en algún momento la violencia es algo que puede justificar, por ejemplo, también en el caso de las guerrillas o la lucha antiimperialista. Pero al mismo tiempo, que es algo que yo creo que no se ha trabajado mucho, y a ver, ¿cuál es tu opinión? De en estos años empieza otra juventud y una reflexión que a lo mejor luego ya hacia el finales de los años 70 a través también de estos movimientos sobre el hecho que también la no violencia puede ser una herramienta revolucionaria. ¿Qué opinas? Si me lo permites, para que yo también entienda bien esto, si hubo gente veterana, ya mayores, en el 15M de 2011, que se sintió feliz, su forma de lucha desobediente, los jóvenes plantados en las plazas, sin moverse, sin obedecer, luego miles de personas por las tardes para apoyarlos. Si hubo alguien feliz, fuimos nosotros, nosotras, los que estuvimos en el movimiento de gestión de conciencia durante décadas, porque era eso lo que soñábamos. La no violencia no hubiera ni que discutirla. Formara parte, como ha dicho el filósofo Amador Fernández Sabater, formara parte del ADN de la movilización. El 15M era no violento porque el ADN del 15M era no violento. Nadie discutía porque el ADN no se discute, está dentro de ti. Pero si nos vamos a los años 70, bueno, o mis amigos Pepe Beunza en los 60, cuando el Che Guevara era el referente, Ho Chi Minh, etcétera, etcétera, y en los años 70, cuando son las luchas italianas fundamentalmente, alemanas, británicas, las que encandilan a la gente radical, que es lo que quiero que aclaremos, a la gente radical y a la cultura de izquierda, así difusamente, pero en general, el planteamiento de no violencia que anunciaban los objetores de conciencia, los grupos de no violencia y luego los grupos de MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, como coordinadora de grupos, que unos se llamaban a sí mismos Movimiento de Objeción de Conciencia de Sevilla, Movimiento de Objeción de Conciencia de Pamplona, pero otros se podían llamar como se llamaron en Albacete al principio, nos llamábamos Grupo Antimilitarista de Albacete, o el Gamba en Barcelona, Grupo Antimilitarista de No Violencia de Barcelona o Grupo Antimilitarista de Barcelona. Bueno, pero estábamos todas dentro del movimiento de objeción de conciencia. Hablar de no violencia era era disruptivo. Pero al mismo tiempo desde el respeto. Es que esta fue la contradicción vivencial que se llevó, que en un momento dado yo me acuerdo de alguien en Albacete que había gente que había estado en el FRAP y en el Partido Comunista Marxista-Leninista, que cuando les pregunto, oye, mira, yo me voy a hacer objetor de conciencia, ¿qué os parece? Me decían, pues eso nos parece una actitud pequeño burguesa. Bien, pero me dijeron que era una actitud pequeño burguesa, ya ves tú, a mí, a un joven proveniente de un pueblo, de familia campesina, pero me dijeron eso. Y yo dije, bueno, vale, bien. Y después pues me dijeron que lo que hay que hacer es ir al servicio militar, aprender el manejo de las armas para preparar, acumular fuerzas y prepararse para la revolución y demás. Pero era el Partido Comunista Marxista-Leninista que por aquel entonces, bueno, el FRAP ya había quedado disuelto, ya sabemos, pero por aquel entonces pues mantenía ya posiciones, yo diría que ya entre el sectarismo y la marginalidad, porque con otras izquierdas había más comprensión. Unas diferencias que podían sonar muy altisonantes incluso, pero no había odio hacia alguien que decía que iba a hacer objeción de conciencia, que defendía la no violencia. Había como un respeto, pero sobre todo lo que había era un fondo de incomprensión completa. Lo que con los años quedó manifiestamente demostrado fue un error de la izquierda llamada revolucionaria, la que de verdad tenía vocación de influir más en los movimientos sociales como el MC o la LCR. No entendieron nada, les costó más de media década llegar a los años 80 para entender que eso era una forma de radicalidad muy radical. La desobediencia civil, la no violencia, son actitudes muy radicales, pero muy diferentes a la cultura que por aquel entonces estaba heredada de esa extrema izquierda que todavía se sentía deudora de la Tercera Internacional, de los planteamientos insurreccionales armados de la Tercera Internacional, que no se creían ya ni ellos
sobre todo cuando los llevaban a su realidad, en este caso la española, pero que les costó ir abandonando. Pero en el año 75, cuando la objeción colectiva de Canserra, Vicent Fixas, dice, recuerda, porque yo estoy hablando de años después en Albacete, que es mucho más periférica, pero en Barcelona, Vicent Fixas dice, no nos entendían, no entendían nada. O sea, la izquierda, que tenía ya vocación, y lo iba a demostrar pronto, de ser izquierda oficial parlamentaria, el PSOE y el PC, no lo podía entender, porque sus planteamientos ya eran, como lo fueron pronto, de aceptación del servicio militar obligatorio, del PSOE unos años más tarde, incluso de la estructura militar de la OTAN, y del PC, de la mano de los gestos famosos de don Santiago Carrillo, de abrazar incluso la bandera monárquica y llamar a los jóvenes del PC al revés, ir a la mili para dar ejemplo de lo que es la juventud española comunista, yendo a la mili y cumpliendo con los deberes constitucionales. No podían entender nada, ni estaban ya lejos completamente de planteamientos como los nuestros. Pero la otra izquierda, que también era radical, por así decirlo, como nosotros, tenía un tipo de radicalidad, a mi juicio, ya estratosférica dentro de las coordenadas históricas de la época. Y de hecho, años más tarde yo me vi en algunos debates muy profundos sobre lo que ocurría en Nicaragua, claro, en realidades donde había movimientos guerrilleros, y al final tener que cortar un poco ya los debates profundos ideológicos diciendo, pero bueno, ¿pensáis que vamos a luchar contra la mili e intentar crear un movimiento antimili y a favor del antimilitarismo matando policías? ¿O apedreando comisarías? ¿O cómo? ¿De verdad pensáis que vamos a conseguir algo con eso? Entonces ya, claro, se ponían la capucha táctica, dejaban atrás los planteamientos maximalistas ideológicos y se daban cuenta que nosotros estábamos prefigurando el futuro que iba a ser. El futuro que iba a ser es que la no violencia es radical, como tal acción política e indiscutiblemente es mucho más pedagógica. La gente conecta más con personas que están actuando, poniendo su cuerpo en una senzada. Si estamos hablando de acciones disruptivas. El resto de repertorio de acciones es muy común a todo tipo de izquierdas y todo tipo de movimientos sociales. Y entonces fuimos ganando enteros. Pero mira, el debate luego, durante los años 80, cuando el MOC empieza a debatir internamente ya claramente a favor de la insumisión y a proponer la insumisión, pues en los años 80 queda soterrado con partidos políticos como el MC y la LCR, que habían conseguido conectar y demostrar lo que es conectar con la movilización anti-OTAN. Sí. Sin embargo, ellos intentan trucar, por así decirlo, la experiencia de la gran movilización anti-OTAN. Dice, bueno, ahora se acaba con la derrota en el referéndum, se acaba la movida anti-OTAN, pero vamos a generar la movida anti-mili. La movida con las mismas texturas. Es decir, aquí está habiendo un movimiento, el MOC, ideológicamente muy coherente, con un repertorio de acción no violenta muy coherente, que debe de motorizar esa lucha política, es decir, fueron respetuosos a ese nivel con el MOC, pero sin embargo vamos a discutirle al MOC sus formas. Sus formas van a ser, comprendemos que en un momento dado haya respuesta antipolicial, en plan punky, Cale Borroca o lo que sea, lo comprendemos. Nosotros decíamos, no se trata de comprender o no, se trata de que acordemos un repertorio de acciones que sea realmente eficaz, y decimos que las acciones no violentas son más eficaces y pedagógicas. Y luego en cuanto al mensaje que lanzábamos. Entonces había tensiones, había reuniones, de hecho. Sí, y hubo determinados sitios donde hubo sus más y sus menos de discusiones y de enfado. Fuertes. Y era como, de hecho, la otra cuestión que modelo en estos grupos, por ejemplo, anti-OTAN, o este momento de encuentro entre líneas distintas y muy distintas, como había asambleas, pero eran distintas de las asambleas de los años 70, yo creo. Había delegados. ¿Cómo funcionaban? No. En el MOC no. El MOC continuó. Era una democracia participativa horizontal. Sí, desde el principio hasta hoy, porque el MOC sigue existiendo, después de la campaña de la insumisión y del fin del servicio militar obligatorio en España, o la suspensión,
el MOC se transformó en alternativa antimilitarista MOC y sigue teniendo las mismas formas de proceder a ese nivel, ¿no? Son asamblearios, transversales, son horizontales, no hay verticalidades, se procura huir de los liderazgos, no digamos ya de los hiperliderazgos, aunque eso no quiere decir que no haya roles, papeles, ¿no? Que se desarrollan con un cierto liderazgo, en fin, todas estas, se procura algo que a lo largo de la vida del MOC más activa de aquellas décadas fue siempre un motivo de discusión. Se procura también que haya unas relaciones de género que se plasmen, ¿no? en la participación política. No quiere decir que no haya habido también machismo, ¿no? Dentro del MOC. También entrevistando a las mujeres, tranquilo yo del MOC, algunas sí. Me dijo que era un poco complicado. Eso no quiere decir que no fuera respecto de otro, desde luego respecto de partidos políticos, Clásico, de sí. plataformas donde había delegados, que no sé qué, todo eso era muy distinto, muy transversal, muy asambleario. Ahora bien, luego estaban los grupos Caquicha en Euskal Herria, los Milicaca desde Barcelona, Murcia, porque se extendieron también, que eran una derivada, por así decirlo, de lo que antes os he dicho, de lo que el MC y la LCR, o MK, LKI en País Vasco y Navarra, analizan sobre cómo hay que articular un gran movimiento, normalmente juvenil, tendrá que ser, analizan ellos, un gran movimiento juvenil anti-mili. Al MOC se le reconoce su papel de liderazgo político y de coherencia antimilitarista, pero ellos abren el arco, y ahí surgían debates y fallas de coordinación con ellos, abren el arco a que cualquier actitud puede ser válida. Por ejemplo, soldados que necesiten ayuda, y crearon las oficinas de derechos de los soldados, ¿no? De apoyo, digamos que a los soldados, con no mucha eficacia, pero bueno, tenían ese papel. Ellos entendían que también podía haber objetores de conciencia que hicieran la prestación social sustitutoria. Y nosotros les decíamos, eso no es que chirríe de manera dogmática con la insumisión, sino que lanzas un mensaje muy equívoco, porque la insumisión surge porque rechazamos si objetamos al servicio militar, es incoherente que aceptemos de parte del Estado algo que sustituya al servicio militar, porque nuestro fondo de mensajes antimilitaristas, y lo que queremos es que quede abolida la conscripción dentro de un mensaje más a largo plazo de desmilitarización de la sociedad en general. Todos estos debates durante los 80 fueron duros, pero también interesantes, con esa izquierda radical que había creado e impulsado los colectivos Milicaca. Un cambio muy importante en los años 80, hacia el final, lo que pasa es que en el año 89 empieza la insumisión, la apoyan ya con mucha coherencia muchos grupos de Milicaca, no todos, pero con mucha coherencia, y cuando llega de verdad lo que unifica los movimientos de desobediencia, que es la represión, cuando nos vemos en la cárcel, yo, y lo tengo que decir por mi experiencia, vi a muchos que provenían de esa cultura de la izquierda radical y de Milicaca o de Caquicha, que eran no ya tan coherentes, sino incluso apelando todavía a mayor coherencia que los que proveníamos del MOC. O sea, no es una caída de caballo, es un aprendizaje. Ellos aprenden, y esto es importante en la historia de España por la influencia que han tenido en las movilizaciones pacifistas. Esa izquierda radical que luego se transforma en liberación, que luego están unidos, pero luego se separan, etcétera, etcétera. Esa izquierda aprende y desemboca de una manera no completa, no total, como puede ser un movimiento no violento, desembocan en la importancia que tiene la acción política no violenta. Y eso lo notamos en las presencias en las cárceles. Estuvimos juntos y con quien nos llevábamos bien era con ellos. ¿Sabes con quién nos llevábamos? No mal a lo mejor, pero con quien teníamos debates mucho más profundos, con la última de las izquierdas que se incorpora a la movilización antimilitarista, o izquierdas que en determinadas zonas del país son muy importantes, igual más importantes que ninguna, que son las soberanistas, las independentistas. Durante los años 80, las izquierdas independentistas vascas y las catalanas estuvieron mirando al MOC y a la movida antimilitarista desde la barrera, digamos que como había pasado en los 70 con la otra izquierda, con la radical, con respeto, pero algunas veces lanzando pullas y sobre todo no entendiendo nada.
Yo me acuerdo de escuchar a gente abertzale decir la mili con los milis, o de mandar una mili vasca, ¿no? Cosas así que demostraban que estaban en las antípodas, de encender. ¿Qué pasó? Que cuando, sobre todo la izquierda abertzale, se da cuenta que la juventud vasca, en general, se siente atraída y abraza el mensaje de la insumisión, se acercan ya con más interés al fenómeno y a principios de los años 90 apoyan la insumisión. Pero eso sí que para nosotros era más problemático, porque ETA seguía siendo lo que era, porque ellos, desde luego, no discutían, digamos, con ninguna duda la validez de la lucha armada y el terrorismo revolucionario, como le queramos llamar, y porque demandaban también en un momento dado un Estado vasco con su propio ejército. Y todo eso nos planteaba a nosotros problemas muy serios también, porque esto era aprovechado por el gobierno socialista para criminalizarnos. Y eso, claro, había que tomárselo en serio. Tengo que decir que hubo experiencias humanas de debate muy interesantes también con ellos, con la izquierda abertzale, que nunca llegamos realmente a entendernos, como era lógico, ni a aceptar unas posiciones que para nosotros eran completamente, ya he dicho antes, estratosféricas. Estas eran absolutamente reaccionarias para la transformación social, seguir manteniendo ideas como la lucha armada, ¿no? Y sin embargo, hubo experiencias humanas muy positivas, porque la cárcel une a la gente y la lucha y la represión une a la gente, y entonces hubo experiencias muy interesantes. Y luego vimos también cómo dentro de los sectores abertzales, a nuestro juicio más positivos, abrazaban no ya las propuestas antimilitaristas, sino incluso las de no violencia, porque también ellos, hay que reconocerlo, dentro del movimiento abertzale estaban trabajando para que ETA dejara las armas, estaban presionando para que el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, el MLNV, se transformara desde luego en otra cosa, quizás en lo que ahora es, y eso también sirvió. Yo creo que hubo también, que esto a veces se descuida, una incidencia muy importante del movimiento de insumisión, no solo del MOC, sino del movimiento de insumisión como fenómeno social y cultural y político de la época, en la búsqueda de alternativas y de pacificación de una sociedad que todavía vivía la violencia política de una manera absolutamente desgarradora. Claro. Hay que reconocerlo. Vamos hacia entonces las conclusiones con dos rápidas preguntas. A raíz de lo que me estaba comentando, que la verdad muy interesante y demuestra, vamos, la importancia de todos estos estudios para la sociedad española y también la comprensión de ETA, etcétera, etcétera. Es decir, en tu opinión, en la actualidad, digamos, donde hay, a lo mejor, no sé si tú lo compartes, una vuelta hacia una nueva visión de lo militar. Yo creo que estamos en un momento importante, ¿no? De cambio y al mismo tiempo de reflexión sobre, por ejemplo, la defensa europea, la importancia de los ejércitos o no en la sociedad, o la extrema, digamos, una visión más militarizada también a través de la sociedad. Tuve el privilegio de hablar con Judith Butler, que hablaba de una no violencia agresiva. Pues no he leído el libro de Judith Butler sobre la no violencia, me gustó mucho, aunque es una visión diferente, podríamos decir, y muy jugosa. Ahí habría algún matiz con ella que discutir, pero en esencia yo creo que seguimos hablando, ¿no? De un movimiento, unos valores, ¿no? El de la no violencia que están ahí fuertes. Mirad que en 2000, a la altura de 2014, este filósofo iraní fue cuando habló de la hora de Gandhi. Había vuelto en 2014 después de la experiencia de las primaveras, de la primavera árabe, de nuestro 15M, de Occupy Wall Street o de fenómeno Occupy y demás. Estaba habiendo una revitalización del ejemplo de la no violencia como acción política. ¿Qué ha pasado desde 2014, 10 años más tarde? Pues que estamos en un ciclo político que, aunque haya que ver país a país, es bastante generalizable. Esa ola reaccionaria, cómo está incidiendo también al volver además, ¿no? La guerra a Europa no faltaba ya más
más estímulo para que los gobiernos europeos y norteamericanos ahora pues potenciaran más esos mensajes de tambores de guerra, de rearme. Todo esto está influyendo muchísimo y nos está dando una sensación de que vamos mal, ¿no? Pero sin embargo, si hablamos en un sentido más estricto de lo que estábamos comentando, pues yo creo que la no violencia en los grupos y en los movimientos que plantean la lucha, que plantean hacer frente a toda esta realidad que nos desborda, geopolítica y geoestratégica, lo de la no violencia tiene una fuerza que no tenía en los años 70, que no tenía en los 80, ¿no? Pues los 80 empezó a ganarla, pero ahora la tiene y la mantiene. Yo la sigo viendo. Yo creo que lo más grave por lo que afecta a este tema que nos puede pasar es todo esto que buena vuelta de la conscripción, ¿no? A Europa. Hay muchos países, yo creo que más de 80 países que mantienen el servicio militar obligatorio a pesar de que en la tendencia histórica ha habido un proceso de abolición o de suspensión en general y en Europa, pues junto con aquellos que lo tienen, como Austria, bueno, Chipre lo reinstauró en 2020, o, en fin, Dinamarca lo tiene, Alemania, ya sabemos el gran debate que está provocando, su posible retorno, aunque sea de otra manera, más o menos camuflada, como en Francia también se plantea, y luego los países que están más cercanos a Rusia, con esta alerta para esos países de que vienen los rusos, pues claro, junto con Noruega, Finlandia, pues vamos a ver, Suecia lo restableció, pero no hace poco, en 2017 restableció el servicio militar obligatorio. Yo creo que esto nos preocupa y por lo que toca a países como España, Italia también y demás, creo que nos abre una posibilidad de tener que echar mano de ese magma social que yo creo que está ahí, que habla de una oposición completa y un rechazo, ese pacifismo sociológico, a la vuelta del servicio militar obligatorio, pero que igual tendrán que surgir nuevos actores que recogiendo aquella experiencia que tuvimos nosotros en las nuevas situaciones sociohistóricas que se vayan dando en el futuro, pues planteen una vez más la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y la insumisión o desobediencia civil. Muy bien, y acabamos de que nuestro podcast con la misma pregunta a las personas invitadas. Es decir, ¿nos puedes aconsejar 3 libros que nos puedan dar una idea sobre el antimilitarismo, la no violencia y que, en tu opinión, son importantes? Hombre, yo tengo que decir a la audiencia que yo tengo algunos artículos y algún libro que trata este tema. Hay alguno que lo trata no ya como egohistoriador, sino como cronista sentimental. El libro que dediqué a Pepe Beunza es eso, es en realidad una crónica sentimental y así la presento. Pero luego tengo libros como el de Ejército Oriqués, no a los ejércitos, sobre la experiencia de Navarra, que están hechos con las herramientas del oficio y el sesgo de la egohistoria, que eso lo dejo bien claro desde el principio. Y algunos artículos. Bueno, entonces prefiero deciros que cuando hablamos de cualquier tema puede haber una lista bibliográfica inmensa, ¿no? De referencias y demás. Sobre este tema, lógicamente, no es tan inmensa, pero tampoco se queda corta. Entonces yo sigo aconsejando, aunque creo que necesitaría una actualización, porque se escribió en plena vigencia todavía del movimiento de objeción de conciencia y de insumisión, uno que coordinó Xavi Aguirre, Rafael Ajándiz, Pedro Ibarra y Rafael Sainz de Rozas, son nombres muy famosos dentro del movimiento de objeción de conciencia. Sociólogo, en algún caso, como Rafael Sainz de Rozas, uno de los abogados más destacados. El caso fue muy importante. Cuando yo era bien jovencito y iba a las primeras asambleas estatales, claro, te quedas un poco más deslumbrado por la gente que está teniendo una actitud más protagónica, participa más, habla con más profundidad, ha leído más sobre eso. Y a mí me dejaron deslumbrado, de alguna manera, algunos que hablaban de 2 oficios concretos. Unos eran educadores, por la relación, que no he dicho nada sobre esto, que tenía la acción del movimiento de objeción de conciencia en el campo de la educación para la paz, y otros eran los abogados. Los abogados, claro, por como tenían que estar
metiéndose teórica y doctrinariamente en lo que era la desobediencia civil. Y conociendo todo el marco normativo y político, hablaban muchas veces con un gran peso político en las asambleas. Uno era Juan Carlos Royce en Madrid, que sigue siendo, luego fue mi abogado, muy amigo mío, y otro era Rafael Sainz de Rozas, el que acabamos de comentar en el País Vasco, en Bilbao, ¿no? Bueno, pues yo aconsejo ese libro, porque esto fue en esta época de la propia movilización, al calor y el impulso del profesor de Pedro Ibarragüell, y con Rafa Hánguiz, que después siguió siendo uno de los puntales también intelectuales en esta. Otro tiene que ser, y lo va a ser como referencia ya, que se hará clásico, el libro oficial, entre comillas, del MOC sobre esta experiencia, que es En legítima desobediencia, 3 décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo, que publicó Traficantes de Sueños, ya por 2002, el MOC. Me va a dar un poco de vergüenza, claro, ya lo he dicho, ¿no? El de la gente pues se acerca, pues porque era la experiencia de Pepe Beunza, de viva voz aunque sea una crónica sentimental, utilizo todos sus archivos sonoros, o sea, su testimonio como fuente oral, y utilizo toda la hemeroteca propia que él tenía, que no tuve que buscar porque la tenía él ya, ¿no? Entonces es la utopía insumisa de Pepe Beunza, pero bueno, que este yo lo digo porque la gente lo sepa. Y para terminar, el que se convirtió, que necesitaría una reactualización, pero tiene el valor de ser la introspección sociológica, intelectual más interesante y más rigurosa que se hizo sobre la movilización del MOC fundamentalmente, pero en fin, del movimiento de insumisión también hasta los años 90, que es el de Víctor Sampedro, Movimientos sociales, debates sin mordaza. Esos son los que yo aconsejo y luego hay más, pero en fin, lo que suele pasar, que sabemos muy bien, ¿no, Julia? Que es que a través de uno llegas a muchos más, hay artículos que son capitales, que son muy importantes, como alguno que escribió Rafael Hánguiz en Mientras Tanto, y algunos que se han publicado por parte de Carlos Ordaz, y míos también, por qué no decirlo, en revistas como Hispania Nova y otras. Te agradecemos de verdad, Pedro, nos has abierto un mundo y ojalá podamos hablar más en el porvenir y sobre todo que nos vayas escribiendo tantos textos así de interesantes que nos dan otra faceta también de la historia de las movilizaciones sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a vosotras. Tú sí que abres mundos con todas estas cosas, así que continúa. Esperamos que os haya resultado interesante esta entrevista en la que Pedro Liber nos ha ofrecido un testimonio bastante esclarecedor sobre el activismo no violento como ADN del MOC y sobre todo en relación al impacto que tuvo este movimiento en el cambio cultural que se produce en la opinión pública durante los años finales del franquismo y en la transición. En definitiva, la idea de un activismo no violento como herramienta revolucionaria y pedagógica con alta probabilidad de éxito para promover cambios sociales y de mentalidad. El tema nos parecía importante en un momento en el que las noticias de actualidad hablan de rearme en Occidente y vuelve a aparecer en el horizonte el fantasma de la conscripción, con países, como nos comentaba Pedro, que se están planteando de nuevo restaurar la obligación de prestar el servicio militar. En el próximo programa tendremos como invitado a Raúl López Romo, del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, para tratar la otra cara de la moneda, la de la cultura de la violencia política y la consiguiente respuesta ciudadana. Y para despedirnos, como nexo entre este programa y el siguiente, nos gustaría recordaros aquella famosa frase de Gandhi: no hay camino para la paz es el camino. Gracias por acompañarnos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os recordamos que este podcast está vinculado al proyecto de investigación Icaris, imágenes y marcos culturales en los grupos contra la carrera armamentista nuclear en España e Italia,
1979-1989, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos Next Generation de la Unión Europea. Ha conducido el programa Julia Cuallo, directora del proyecto y profesora titular de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Os esperamos el próximo día 6 y os animamos a suscribiros y a compartir el contenido en redes sociales.